Disculpe, camarero, pero creo que ha habido un error. La voz de Karen cortó el murmullo del restaurante, lo suficientemente fuerte como para que cualquiera en las cercanías la escuchara. Sus ojos se dirigieron hacia David, quien estaba sentado a unas mesas de distancia. No lo conocía, ni le importaba conocerlo, pero algo en su presencia la inquietaba. David, desplazándose tranquilamente por su teléfono, no levantó la cabeza. Podía sentir las miradas sobre él, escuchar los murmullos, pero esto no era nuevo. La gente lo miraba todo el tiempo, especialmente en lugares como ese. Lugares elegantes, exclusivos, donde no se esperaba que hombres negros cenaran solos. Karen resopló, claramente molesta con la respuesta del camarero. Él no puede permitirse comer aquí. Murmuró sin molestarse en bajar la voz. David sonrió para sí mismo. Había lidiado con cosas peores. Después de unos minutos, Karen pidió la cuenta, deslizando su tarjeta con la confianza casual de alguien que nunca se había preocupado por el dinero. Pero cuando el camarero regresó con el ceño fruncido, murmurando que su tarjeta había sido rechazada, el rostro de Karen se tornó rojo. David alzó la vista brevemente, justo a tiempo para captar su expresión, una mezcla de furia y humillación. Sin decir una palabra, llamó al camarero, le entregó su propia tarjeta y simplemente dijo: «Yo me encargo». El lugar quedó en silencio. Karen, aún procesando el shock, se quedó inmóvil mientras el camarero le daba el mensaje. Sus ojos se dirigieron a David, llenos de incredulidad. «¿Por qué pagaría por mí?», se preguntó, sintiendo cómo un nudo le apretaba la garganta. Pero antes de que pudiera decir una palabra, David ya se había marchado, dejándola lidiando con su confusión. Karen se quedó congelada en su asiento, sus pensamientos corriendo en todas direcciones. La vergüenza por la tarjeta rechazada todavía ardía en sus mejillas, pero la confusión por el gesto de David la inquietaba aún más. Siempre había creído que personas como él no pertenecían al mundo exclusivo que ella habitaba. Sin embargo, no solo él parecía estar cómodo allí, sino que además era generoso. Sus dedos temblaban al firmar la cuenta, sus ojos lanzando miradas nerviosas al personal del restaurante, todos los cuales evitaban el contacto visual. Sentía su juicio, pero peor aún, sentía algo que rara vez experimentaba: culpa. Lo había insultado, se había burlado de su presencia, y sin embargo, él había hecho lo impensable, pagado su comida sin una palabra de condescendencia. De vuelta en la seguridad de su auto de lujo, se quedó un momento, reproduciendo toda la interacción en su mente. ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué no lo restregó en mi cara? Las preguntas flotaban en el aire. El silencio en su auto se sentía opresivo, sofocante, casi como si su mundo entero hubiera cambiado. Esa noche intentó distraerse desplazándose por las redes sociales, pero nada podía apartar su atención de la ardiente sensación de los eventos del día. Empezó a escribir, abriendo una barra de búsqueda, y luego, impulsivamente, escribió su nombre. Pasaron los días y Karen no podía sacarse la sensación de encima. Su rutina, llena de almuerzos, compras de alto nivel y reuniones de clientes, le parecía ahora aburrida, como si algo en su mundo hubiera perdido su brillo. No se había dado cuenta de cuánto definía su vida la percepción de control hasta que el acto de bondad de David la rompió en pedazos. Había sido criada para creer ciertas cosas sobre las personas, para asumir superioridad sobre aquellos que consideraba inferiores, ya fuera por ser menos adinerados, menos conectados o, como ahora se daba cuenta, de otra raza. Pero la dignidad tranquila de David desafió profundamente esa visión. La curiosidad superó su desdén. No podía dejar de aprender más sobre él. Lo que encontró la incomodó al principio. David era muy diferente de lo que había asumido. Era un filántropo conocido, un empresario hecho a sí mismo con reputación de usar su éxito para ayudar a otros. Cuanto más leía, más desafiaba su perspectiva del mundo. ¿Por qué alguien como él ayudaría a alguien como yo?
Hizo clic en un artículo sobre su trabajo con jóvenes desfavorecidos, sus donaciones a organizaciones benéficas que apoyaban la educación en zonas marginales y su participación en organizaciones de justicia social. Karen sintió que el estómago le daba vueltas, una mezcla de admiración y celos. ¿Por qué alguien como él tenía tanta integridad? ¿Y por qué le había tomado tanto tiempo ver más allá de sus nociones preconcebidas? Sus pensamientos fueron interrumpidos por una notificación en su teléfono, un recordatorio de una gala ese fin de semana. Dudó antes de revisar la lista de invitados. David asistiría. No tenía idea de qué diría si se cruzaban de nuevo, pero algo dentro de ella, algo desconocido, quería descubrirlo. La noche de la gala llegó, y Karen sintió una energía nerviosa que no había esperado. Su confianza habitual se sentía como una máscara frágil que podría romperse con la más mínima presión. Sabía que vería a David, y ese pensamiento la consumía más que el evento en sí. Al entrar en el lujoso lugar, Karen inmediatamente escaneó la sala. Cuando sus ojos se posaron en David, él estaba profundamente involucrado en una conversación, rodeado de figuras influyentes. Notó lo cómodo que parecía, cómo atraía la atención de todos a su alrededor, sin esfuerzo. Era desarmante. Karen pasó la mayor parte de la noche evitándolo, sin saber qué decir si sus caminos se cruzaban. Pero el destino tenía otros planes. Cuando se dirigía a la salida, tropezó accidentalmente con un camarero, derramando vino en su vestido. Avergonzada, se dirigió apresuradamente hacia el baño, pero antes de que pudiera escabullirse, David se acercó. ¿Estás bien?, preguntó, su voz calmada, su expresión preocupada. Karen se congeló. Este era el momento que había estado temiendo. Asintió rápidamente, apenas mirando su rostro, y murmuró un rápido: «Estoy bien, gracias». Pero las palabras sonaban vacías. David, percibiendo su incomodidad, le ofreció una pequeña sonrisa. «No tienes que sentirte avergonzada. Le pasa a todos». Karen lo miró, esperando sarcasmo o juicio, pero no encontró nada de eso. Su amabilidad la desarmó, y por un breve momento, los muros que rodeaban sus prejuicios comenzaron a resquebrajarse. «Gracias. Por el otro día. En el restaurante». Soltó, las palabras saliendo más torpemente de lo que había pretendido. David simplemente asintió, su expresión imperturbable. «No lo hice para que me dieras las gracias», dijo con sencillez, y luego, con una ligera inclinación de cabeza, se alejó, dejando a Karen parada en el medio de la sala, lidiando con una mezcla de emociones que no estaba segura de cómo procesar. Karen pasó la siguiente semana perdida en sus pensamientos. La calma de David, su habilidad para perdonar y seguir adelante, y su negativa a echarle en cara su comportamiento, todo pesaba sobre ella. Se dio cuenta, para su incomodidad, de que lo admiraba, y eso la incomodaba porque destrozaba la versión de sí misma en la que siempre había creído. En su próximo almuerzo de negocios, Karen se encontró sentada junto a una mujer de su círculo social que lanzaba comentarios despectivos, al igual que Karen solía hacer en el pasado. Pero algo en Karen había cambiado. Se estremeció ante las palabras de la mujer, sintiendo una profunda incomodidad. Por primera vez, Karen habló, en voz baja, pero firme. «Sabes, no creo que sea justo hacer suposiciones sobre las personas por de dónde vienen o cómo se ven». La mujer la miró, sorprendida. «¿Desde cuándo te volviste tan justa?», se burló. Karen se encogió de hombros, dándose cuenta de que este era su primer paso hacia el cambio, aunque fue mucho más difícil de lo que había anticipado. En su interior, sintió una pequeña sensación de orgullo, pero estaba mezclada con el miedo de cómo reaccionaría su círculo social. Esa noche, fue a casa, se sirvió una copa de vino y miró por la ventana, preguntándose a dónde la llevaría este camino de transformación. No podía volver a ser la persona que era antes,
pero tampoco estaba segura de estar lista para lo que le esperaba. Las semanas que siguieron fueron un torbellino para Karen. Su vida, antes predecible y privilegiada, empezó a desmoronarse. Siempre había pensado en sí misma como intocable. Sus conexiones familiares, riqueza y estatus le daban una sensación de invencibilidad. Pero empezaban a aparecer grietas. Un importante negocio en el que había trabajado durante meses se desmoronó. Sus colegas y clientes, percibiendo su reciente inquietud y distracción, comenzaron a distanciarse. Incluso sus amigos más cercanos de su círculo social parecían distantes, confundidos por su repentino cambio de actitud. Una noche, mientras Karen se preparaba para acostarse, su teléfono sonó. Era un correo electrónico del departamento legal de su empresa. Se había presentado una demanda en su contra por incumplimiento de contrato en un negocio. El pánico se apoderó de ella. Su carrera, su reputación, todo por lo que había trabajado, de repente estaba en riesgo. Pasó horas al teléfono con los abogados, pero nada podía calmar la tormenta que se gestaba dentro de ella. Mientras yacía despierta esa noche, mirando al techo, pensó en David. Recordó lo calmado que había estado en el restaurante y cómo, a pesar de su descarado desprecio, solo le había mostrado amabilidad. Ese pensamiento la atormentaba mientras enfrentaba su propia crisis. Al día siguiente, sintiéndose completamente abrumada, Karen tomó una decisión que incluso la sorprendió a ella misma. Llamó a David. El teléfono sonó 2 veces antes de que la voz calmada de David contestara. «Habla, David». Karen dudó por un momento. «¿Qué estoy haciendo?», pensó, pero luego respiró hondo. «Hola, David, soy Karen, del restaurante. Yo necesito ayuda». Hubo una pausa al otro lado de la línea, pero para su sorpresa, la voz de David permaneció tan serena como siempre. «¿En qué puedo ayudarte?», preguntó, sin rastro de juicio. Al día siguiente, Karen se encontraba sentada en la oficina de David. El espacio moderno y elegante era un testamento de su éxito, pero lo que más sorprendió a Karen fue lo humilde y accesible que seguía siendo David, incluso en su éxito. No se jactó de sus logros frente a ella. De hecho, casi ni los mencionó. David escuchó pacientemente mientras Karen le explicaba su situación, la demanda, el declive de su carrera y la creciente presión de sus colegas. En parte, esperaba que él le recordara cómo lo había tratado o que le ofreciera una satisfacción maliciosa en su caída. Pero no hizo nada de eso. En cambio, le ofreció consejos prácticos, sugiriendo estrategias para manejar los problemas legales e incluso conectándola con su propio equipo legal para ayudarla. Mientras Karen se sentaba frente a él, su orgullo se sentía destrozado. La vergüenza de necesitar ayuda de alguien a quien una vez había insultado era casi insoportable, pero la amabilidad de David lo hacía más llevadero. Fue una lección de humildad de una forma que nunca había experimentado antes. No la hizo sentir pequeña o insignificante. En lugar de eso, su apoyo la levantó, haciéndola sentir que la redención era posible. Karen salió de su oficina con una sensación de esperanza que no había sentido en semanas. Pero tan pronto como salió, la gravedad de su situación la golpeó de nuevo. ¿Podría realmente cambiar? ¿Podría dejar atrás todo lo que le habían enseñado y todo lo que había construido alrededor de su identidad? La transformación de Karen no sucedió de la noche a la mañana, pero cada pequeño paso hacía la diferencia. Tomó en serio los consejos de David y comenzó a trabajar en sí misma, no solo profesionalmente, sino también a nivel personal. Comenzó a asistir a eventos donde podía conocer personas de todas las clases sociales, programas de alcance comunitario, eventos benéficos y charlas sobre justicia social. Cada evento desgastaba un poco los prejuicios que había sostenido durante tanto tiempo. Pero no todos la apoyaban. Su antiguo círculo social la ostracizó, susurrando a sus espaldas, burlándose de su intento de cambiar. La llamaban insincera, una fraude y una traidora a su clase. Estas interacciones le dolían,
pero Karen se mantuvo firme en su camino. El punto de inflexión más grande llegó cuando Karen aceptó acompañar a David a uno de los programas de mentoría juvenil en los que él estaba involucrado. El programa tenía como objetivo ayudar a jóvenes negros y latinos de barrios desfavorecidos a adquirir habilidades para tener éxito. Al principio, Karen se sintió fuera de lugar. Su ropa de diseñador y su apariencia pulida contrastaban marcadamente con la energía casual y callejera de los chicos. Pero David la hizo sentir bienvenida, guiándola suavemente en conversaciones y actividades que la hacían sentirse conectada. En un momento especialmente angustiante, un grupo de jóvenes de un vecindario cercano, conocido por su actividad de pandillas, apareció en el programa. Había tensión en el aire. Karen podía sentirlo. Estos chicos no estaban allí para recibir ni dar mentoría. Estaban allí para intimidar. David se mantuvo calmado, pero Karen estaba asustada. Los chicos comenzaron a burlarse de David, lanzándole insultos raciales y mofándose de su éxito. El corazón de Karen latía con fuerza. Podía sentir el peligro en el ambiente y temía que la situación escalara a violencia. Pero la calma de David nunca se quebró. Les habló con paciencia, sin alzar la voz, y eventualmente los chicos se retiraron. Más tarde, cuando Karen le preguntó cómo podía mantenerse tan compuesto frente a tanto odio, David simplemente se encogió de hombros. «No puedes combatir el odio con más odio», dijo. «Solo tienes que seguir mostrándoles que hay otra manera». Ese momento se quedó con Karen. Fue la primera vez que realmente entendió lo que significaba elevarse por encima de los prejuicios, no dejar que la ira o el miedo dictaran sus acciones. Pero la nueva versión de sí misma que Karen había encontrado estaba a punto de ser puesta a prueba de formas que no podría haber imaginado. A medida que se acercaba a David y se involucraba más en su trabajo, se ganó enemigos en lugares inesperados. Ex amigos y colegas comenzaron a esparcir rumores sobre ella. Recibía mensajes amenazantes en línea, acusándola de traicionar a su raza y clase social. Luego, una noche, Karen se encontró en verdadero peligro. Caminando a casa después de un evento, notó que un grupo de hombres la seguía. Entró en pánico. Aceleró el paso, su corazón latiendo con fuerza mientras los hombres se acercaban detrás de ella. Justo cuando la alcanzaban, una mano la agarró del hombro, arrastrándola hacia un callejón oscuro. El miedo de Karen era palpable, su respiración superficial mientras los hombres la rodeaban. Pero entonces, de la nada, apareció David. La había seguido a casa después del evento, sintiendo que algo no estaba bien. En una escena tensa y llena de suspenso, David enfrentó a los hombres, desactivando la situación con una mezcla de autoridad calmada y fortaleza. Karen, sacudida pero ilesa, se dio cuenta de que esta era su prueba definitiva. Había visto de primera mano lo feo que podía ser el mundo, pero también había visto cómo la gracia, la fortaleza y la bondad podían superar incluso los momentos más oscuros. En los días que siguieron, Karen hizo pública su transformación. Comenzó a hablar sobre sus prejuicios pasados, usando su plataforma para crear conciencia sobre el racismo sistémico y la desigualdad. La reacción fue feroz. Sus antiguos círculos sociales cortaron lazos con ella por completo, y su nombre se convirtió en blanco de odio en línea. Pero Karen no se echó atrás. Con David a su lado, continuó adelante, usando su nueva comprensión de la empatía y la bondad para realizar cambios reales. En una escena final y emotiva, Karen se acercó a David y le ofreció una disculpa sincera por cómo lo había tratado al principio. «No sé por qué me ayudaste», dijo, con lágrimas en los ojos, «pero has cambiado mi vida de una forma que nunca podré pagar». David sonrió suavemente. «No lo hice para que me dieras las gracias», dijo, repitiendo sus palabras de su primer encuentro. «Lo hice porque era lo correcto, y eso es lo único que importa».
La historia termina con una nota esperanzadora. Karen se ha redimido, no solo a los ojos de David, sino ante sí misma. Ha dejado atrás los prejuicios que una vez la definieron y ha abrazado una vida de bondad y empatía. Y mientras camina junto a David, sabe que su viaje está lejos de terminar, pero es un camino que está orgullosa de recorrer. El viaje de Karen no había terminado, pero había dado los pasos más difíciles. Cada mañana se sentía diferente ahora, más ligera, con propósito. Ya no temía los susurros a sus espaldas o las miradas de soslayo de personas que una vez la admiraban. Su enfoque había cambiado por completo, de cómo el mundo la percibía a cómo podía hacer un impacto positivo en el mundo. David, siempre su apoyo silencioso, se había convertido en algo más que un mentor. Era un verdadero amigo y, en muchos sentidos, su luz guía a través de la turbulencia de su transformación personal. La amistad, que una vez parecía impensable entre ellos, se había convertido en un vínculo basado en el respeto mutuo, los valores compartidos y el deseo de romper las cadenas del prejuicio, no solo en la vida de Karen, sino en la vida de todos aquellos a quienes tocaban. Karen había comenzado su propia iniciativa, un programa que llevaba a jóvenes mujeres de su antiguo círculo social a los esfuerzos de mentoría de David. El objetivo era exponerlas a las realidades del mundo, más allá de la burbuja privilegiada en la que vivían, enseñarles empatía y desmantelar los prejuicios que cargaban, tal como lo había hecho Karen. Una tarde, mientras Karen y David planeaban el próximo evento para su iniciativa conjunta, Karen se encontró abriéndose a David sobre su pasado más de lo que nunca había hecho. ¿Sabes? Comenzó, dudando por un momento. Solía pensar que el mundo era simple, que personas como yo éramos simplemente mejores. Ni siquiera lo cuestionaba. Hizo una pausa, su voz cargada de emoción. Pero después de todo, veo cuán equivocada estaba, y sigo aprendiendo. David le dio una sonrisa reconfortante. No se trata de dónde comienzas, Karen, se trata de dónde terminas, y ya has llegado muy lejos. Karen sonrió, pero antes de que pudiera responder, su teléfono vibró con una notificación. Miró la pantalla, y su expresión se oscureció. Era un mensaje de una de sus antiguas amigas. Un comentario cruel acusándola de abandonar sus raíces y burlándose de sus esfuerzos por hacer la diferencia. Por un momento, el peso de la crítica amenazó con hundirla. Las inseguridades, el miedo a ser juzgada y la tentación de volver a sus viejas costumbres aparecieron con fuerza. Pero entonces miró a David, quien le dio un asentimiento alentador, y algo dentro de ella cambió. «No voy a volver», dijo en voz alta, más para sí misma que para nadie más. «Ya no soy esa persona». Karen sabía que para avanzar plenamente, debía confrontar los remanentes de su pasado, tanto las personas como los prejuicios que había dejado atrás. Uno de sus mayores desafíos era reconectar con su familia, que siempre había fomentado los mismos prejuicios que ahora ella trabajaba tan arduamente en desmantelar. Sus padres, especialmente su padre, habían estado furiosos cuando comenzó a trabajar con David. Lo vieron como una traición a todo en lo que creían, un rechazo al estilo de vida privilegiado y al legado en el que creían. Karen no había hablado con ellos en meses, pero sabía que no podía dejar las cosas sin resolver para siempre. Un fin de semana, condujo hasta su casa familiar. Los altos portones y los jardines perfectamente cuidados, un recordatorio de la vida a la que una vez se había aferrado. Su corazón latía con fuerza cuando tocó la puerta, sin estar segura de qué tipo de recibimiento tendría. Su padre abrió la puerta, su expresión fría y poco acogedora. «Karen», dijo, con una voz cargada de desaprobación. «¿Qué te trae por aquí?» Karen respiró hondo. «Vine a hablar, a explicar por qué he tomado las decisiones que he tomado».
La conversación fue tensa, llena de acusaciones y respuestas defensivas. Su padre se negó a ver las cosas desde su perspectiva, descartando su transformación como una fase. Pero Karen se mantuvo firme, negándose a dejar que los viejos sentimientos de insuficiencia y miedo tomaran el control. Le explicó cómo conocer a David la había cambiado, cómo su bondad le había mostrado los fallos en la forma en que había sido criada y cómo ya no podía cerrar los ojos ante las injusticias del mundo. Su padre se burló. «Te han lavado el cerebro, Karen. Este hombre, David, o como se llame, te ha manipulado». Pero Karen negó con la cabeza. «No, papá. Él me abrió los ojos, y lamento que no puedas verlo, pero no puedo seguir viviendo de la forma en que lo hacía. Quiero hacer una diferencia». El rostro de su padre se endureció. «Has traicionado a tu familia». Karen sintió una oleada de tristeza, pero también una sensación de determinación. «No, papá, he dejado atrás el odio». Con eso, salió de la casa, sabiendo que la ruptura entre ellos tal vez nunca sanaría del todo. Pero también sabía que había elegido el camino correcto. Justo cuando Karen comenzaba a sentirse más segura en su nueva vida, una oscura amenaza surgió de las sombras. Un grupo de personas poderosas de su antiguo círculo social, amenazadas por su creciente influencia y su asociación con David, conspiraron en su contra. No soportaban la idea de que una de las suyas hubiera dado la espalda al sistema en el que prosperaban. Karen comenzó a recibir amenazas anónimas, mensajes advirtiéndole que se alejara de su trabajo con David, que dejara de promover el cambio social. Los mensajes eran ominosos y llenos de odio. David, preocupado por su seguridad, le instó a tener cuidado, pero Karen se negó a dejarse intimidar. Una noche, al salir de un evento benéfico para una de sus iniciativas, el auto de Karen fue vandalizado. Insultos pintados con aerosol cubrían las ventanas y las llantas habían sido pinchadas. El mensaje era claro. Alguien quería que se detuviera, pero en lugar de acobardarse por el miedo, Karen se volvió más decidida. Contactó a las autoridades, pero, más importante aún, ella y David comenzaron a incrementar la seguridad para sus eventos y programas. La tensión aumentaba a medida que las amenazas escalaban, creando un ambiente tenso que se cernía sobre su trabajo. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Karen recibió un escalofriante mensaje. «Te estamos vigilando. No puedes esconderte». La amenaza era real, y por primera vez, Karen sintió el peligro genuino que conlleva defender algo más grande que uno mismo. A pesar del creciente peligro, Karen y David se negaron a retroceder. Movilizaron a sus seguidores y redoblaron sus esfuerzos para promover la igualdad y la comprensión. Karen, ahora completamente inmersa en su nueva vida, dio discursos públicos, escribió artículos y trabajó incansablemente junto a David para impulsar sus iniciativas. Un día, mientras hablaba en un evento comunitario, Karen sintió una oleada de emoción al mirar a la multitud. Vio a jóvenes mujeres que le recordaban a su antiguo yo, privilegiadas, protegidas y sin conocimiento del mundo más allá de su burbuja. Pero también vio esperanza en sus ojos, un deseo de aprender y cambiar, tal como ella había hecho. David estaba a su lado mientras hablaba, su presencia un recordatorio constante de la bondad que había cambiado su vida. En ese momento, Karen se dio cuenta de que el viaje que había comenzado estaba lejos de terminar, pero ya no tenía miedo. Había enfrentado su pasado, confrontado sus demonios y encontrado un propósito mayor que ella misma. Las amenazas, los peligros y los desafíos seguían presentes, pero Karen sabía que no estaba sola. Con David y su creciente movimiento a su lado, estaba lista para enfrentar lo que fuera. En los años que siguieron, la asociación entre Karen y David floreció en algo aún más grande de lo que habían imaginado. Sus iniciativas crecieron, llegando a más comunidades, cambiando más vidas y desafiando los sistemas que habían oprimido a tantas personas durante tanto tiempo. Karen se convirtió en un símbolo de redención.
Su historia inspiraba a muchos otros a examinar sus propios prejuicios y sesgos. Se había transformado de una mujer consumida por el privilegio y el prejuicio en alguien que luchaba por la igualdad y la justicia. La tranquila fortaleza de David se mantuvo en el núcleo de su trabajo, su influencia extendiéndose mucho más allá de los programas comunitarios que habían comenzado. Juntos, construyeron un legado de bondad, mostrando al mundo que incluso los actos más pequeños de compasión pueden cambiar vidas. Al mirar atrás en su viaje, Karen se dio cuenta de que el hecho de que él pagara su comida fue solo el comienzo. No se trataba del dinero, sino del efecto dominó de la bondad, de cómo un acto de gracia podía llevar a toda una vida de cambio. Al final, las amenazas y desafíos que enfrentaron solo los hicieron más fuertes, y Karen sabía que el trabajo que habían comenzado continuaría mucho después de que ellos se fueran. Juntos, habían demostrado al mundo que el amor y la comprensión podían vencer incluso las divisiones más profundas. Una mañana, Karen despertó con la noticia en todas partes de Internet. Una campaña de desprestigio había sido lanzada en su contra. Un popular medio de comunicación, respaldado por personas de su antiguo círculo social, había publicado un artículo mordaz acusándola de hipocresía e insinceridad. Sacaron a relucir viejas fotos y declaraciones de su pasado, pintándola como una farsante que solo usaba su reciente trabajo de justicia social para enmascarar su crianza privilegiada. Los titulares gritaban traición y mentiras. El teléfono de Karen vibraba sin cesar con llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos. Su imagen pública estaba siendo atacada, y esta vez provenía de personas poderosas que tenían los recursos para arrastrar su nombre por el lodo. Por un momento, Karen sintió una aplastante ola de duda. Se preguntó si esto era su castigo por la vida que una vez había llevado, por el privilegio ciego en el que se había deleitado. Pero justo cuando esa duda comenzó a consumirla, David la llamó. «Todo es ruido», dijo David con calma. «Están asustados porque le estás haciendo una diferencia. Esto significa que estás haciendo algo bien». Sus palabras le dieron la fuerza que necesitaba. Karen supo que esto era una prueba, un último intento de arrastrarla de vuelta a la vida que había dejado atrás. Pero ya no era esa persona. Había llegado demasiado lejos para ser destruida por mentiras y tácticas de desprestigio. Juntos, Karen y David realizaron una conferencia de prensa. Con elegancia y gracia, Karen enfrentó a los medios. No negó su pasado, ni ofreció excusas por la persona que había sido. En cambio, asumió sus errores, admitiendo los prejuicios que alguna vez había tenido y hablando abiertamente sobre su viaje para desaprenderlos. «No soy perfecta», dijo, mirando directamente a las cámaras. «Cometí errores y herí a personas en el camino, pero la diferencia entre quien era entonces y quien soy ahora es que he aprendido, he crecido, y estoy comprometida a seguir creciendo, sin importar cuán difícil sea». Su vulnerabilidad resonó en las personas. En lugar de ser arrastrada por las acusaciones, la honestidad de Karen la elevó. La campaña de desprestigio fracasó, y pronto la conversación se trasladó de su pasado a la importancia de reconocer y superar el privilegio. La tormenta pasó, y Karen quedó más fuerte que nunca. Con la tormenta mediática detrás de ellos, Karen y David se lanzaron de nuevo a su trabajo. Sus iniciativas se expandieron, llegando a nuevas comunidades y atrayendo más seguidores de lo que jamás habían imaginado. Las donaciones llegaron desde todo el país, y sus programas comenzaron a marcar una diferencia tangible en las vidas de las personas a las que servían. Karen se había convertido plenamente en una líder. Ya no era la mujer que se escondía detrás del privilegio y el prejuicio. Se había convertido en una defensora, una voz para los sin voz, y alguien que no tenía miedo de desafiar el status quo. Uno de sus proyectos más exitosos fue un programa de mentoría para jóvenes mujeres de entornos privilegiados, muy parecido al que Karen había vivido.
El objetivo era ayudar a estas jóvenes a confrontar sus prejuicios, aprender sobre las realidades de la desigualdad sistémica y usar su privilegio para ayudar a otros en lugar de perpetuar el ciclo de discriminación. El programa fue un éxito rotundo. Karen vio en estas chicas aspectos de su antiguo yo, arrogante, ingenua y protegida. Pero, al igual que ella había aprendido, ellas también eran capaces de cambiar. Muchas de ellas se convirtieron en activistas, emprendedoras y filántropas, usando su influencia para hacer una diferencia en el mundo. Fue un momento de cierre para Karen, y mientras observaba a estas jóvenes prosperar, supo que finalmente había encontrado su propósito. Justo cuando parecía que todo estaba encajando, surgió un nuevo y peligroso obstáculo. Las amenazas que Karen había estado recibiendo comenzaron a intensificarse. Llegaron cartas anónimas a su oficina, cada una más siniestra que la anterior. Alguien estaba decidido a detenerla en su trabajo. David, siempre protector, insistió en aumentar la seguridad, pero Karen se mostró reacia. «No dejaré que el miedo me obligue a callar», dijo firmemente. «No podemos dejar que ganen cediendo al temor». Pero el peligro era real. Una noche, al salir de un evento, un SUV negro hizo que su auto se desviara del camino. Karen giró para evitarlo, estrellándose contra una barrera. Afortunadamente, no resultó herida, pero el mensaje era claro. Alguien quería que desapareciera. David corrió al hospital donde Karen estaba siendo examinada por sus heridas. Verla en la cama del hospital lo sacudió más de lo que dejó ver. Por primera vez, mostró su vulnerabilidad, sentándose a su lado, tomándola de la mano y diciéndole cuánto admiraba su fuerza. «No tienes que hacer esto sola», dijo en voz baja. «Estamos juntos en esto». Karen asintió, dándose cuenta de que ya no luchaba solo por sí misma. Estaba luchando por las personas que creían en ella, por el movimiento que habían construido y por el futuro que querían crear. La experiencia cercana a la muerte no detuvo a Karen, pero le hizo darse cuenta de que las personas detrás de las amenazas no se detendrían hasta que fueran confrontadas. Con David a su lado, Karen decidió enfrentarse a quienes la estaban atacando. Contrataron a un investigador privado para rastrear el origen de las amenazas, y no tardó en revelarse la verdad. Los ataques estaban siendo orquestados por un grupo de personas poderosas de su antiguo círculo social, personas que alguna vez fueron sus amigos. Veían el éxito de Karen como una amenaza para su estilo de vida, y estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para detenerla. En una confrontación tensa y angustiante, Karen y David se reunieron con la líder del grupo, Jessica, una vieja amiga de Karen que se había vuelto en su contra. Jessica admitió que había orquestado los ataques porque creía que Karen había traicionado a su clase social y estaba usando su plataforma para destruir todo en lo que creían. «Eras una de nosotras», escupió Jessica. «Y ahora finges ser algo que no eres». Karen, calmada y serena, respondió con una tranquila determinación. «No estoy fingiendo, Jessica. He cambiado. Y no puedes impedirme hacer lo que es correcto». La confrontación terminó sin violencia, pero la amenaza fue neutralizada. Karen había enfrentado su pasado y había salido victoriosa. Años después, Karen se encontraba en un evento de celebración para la fundación que ella y David habían construido juntos. La sala estaba llena de personas cuyas vidas habían sido tocadas por su trabajo. Jóvenes mujeres que habían sido mentoreadas, comunidades desfavorecidas que habían sido elevadas y otros muchos que habían sido inspirados por su historia. Mientras Karen miraba a su alrededor, sintió un profundo orgullo. Había llegado tan lejos de la persona que solía ser y sabía que el trabajo que habían comenzado continuaría mucho después de que ella ya no estuviera. David estaba a su lado, como siempre, su tranquila fortaleza el pilar de todo lo que habían logrado juntos. En su discurso de cierre, Karen habló sobre el poder de la bondad y la redención.
le dijo a la audiencia que el efecto dominó de un pequeño acto de bondad podría cambiar el mundo, tal como el simple acto de David de pagar su comida había cambiado su vida para siempre. Todos tenemos el poder de hacer una diferencia, dijo. Solo tenemos que elegir hacerlo. Mientras la multitud estallaba en aplausos, Karen miró a David, y él le devolvió la sonrisa. Su legado estaba establecido, un legado construido sobre la bondad, el coraje de cambiar y la creencia de que el amor puede vencer incluso las divisiones más profundas. A pesar de sus muchas victorias, un último obstáculo les esperaba a Karen y David. El gobierno estaba planeando recortar los fondos para programas sociales que habían sido un salvavidas para las mismas comunidades a las que servían. La situación nunca había sido tan grave, y Karen sabía que si no actuaban rápido, años de progreso podrían desmoronarse. Karen y David organizaron una enorme campaña para contraatacar. Movilizaron a sus seguidores, celebraron reuniones comunitarias y presionaron a políticos para mantener los programas en funcionamiento. Fue un proceso tenso y agotador, lleno de momentos de duda y frustración. La oposición era poderosa, bien financiada y decidida a acabar con los programas. La víspera de la votación final, Karen dio un discurso en el Capitolio estatal. Su voz sonó con convicción mientras compartía las historias de las vidas que habían tocado. Las madres solteras que habían encontrado trabajo, los jóvenes que habían dejado el crimen y las comunidades que habían sido transformadas. No podemos retroceder, instó Karen a la multitud. Hemos llegado demasiado lejos para detenernos ahora. Estos programas no son solo números en una hoja de presupuesto, son vidas de personas, son esperanza. La votación llegó al día siguiente, y en una victoria ajustada, los programas fueron salvados. Fue un momento agridulce. Karen y David habían ganado, pero sabían que la lucha nunca acabaría por completo. Siempre habría otro desafío, otro obstáculo, pero estaban listos. Pasaron los años y la vida de Karen entró en un ritmo pacífico. Ella y David continuaron con su trabajo, aunque habían comenzado a dar un paso atrás, permitiendo que una nueva generación de líderes tomara la antorcha. Una tarde, mientras estaba sentada en una cafetería, Karen recibió un mensaje de alguien inesperado. Jessica. La mujer que alguna vez fue su amiga y luego su enemiga se había comunicado, buscando reconciliación. Karen dudó, pero algo le decía que esta era otra oportunidad de crecimiento, para ambas. Se encontraron en la misma cafetería donde sus vidas alguna vez se habían cruzado tan drásticamente. Jessica, ya sin el veneno de su último encuentro, se veía diferente, mayor, más humilde, y quizás un poco perdida. Estaba equivocada, admitió Jessica, con una voz pequeña pero sincera. No entendía lo que estabas tratando de hacer. Pensé que nos estabas traicionando, pero ahora veo que nunca se trató de eso. Karen asintió, sin sentir necesidad de enojo o resentimiento. Nunca es demasiado tarde para cambiar, dijo suavemente. Lo sé mejor que nadie. Hablaron durante un rato, no como enemigas, sino como dos personas que alguna vez compartieron un vínculo. Y aunque su amistad nunca podría ser lo que una vez fue, Karen sintió un sentido de cierre que no se había dado cuenta de que necesitaba. A medida que Karen y David llegaban al ocaso de sus carreras, su enfoque cambió de las operaciones diarias a asegurar la longevidad de sus programas. Establecieron dotaciones, se asociaron con universidades y transmitieron su conocimiento a la próxima generación de líderes. Su fundación había crecido más allá de sus sueños más locos, con sedes en ciudades de todo el país e incluso sucursales internacionales. Lo que había comenzado como un acto de bondad de un hombre, se había convertido en un movimiento global de empatía, empoderamiento y cambio social. Karen a menudo reflexionaba sobre el viaje que la había llevado hasta allí, los prejuicios que había dejado atrás, las amenazas que había enfrentado
y el amor que había encontrado tanto en David como en su misión. La mujer que alguna vez fue era un recuerdo lejano, reemplazada por alguien que había descubierto el poder de la redención, la fuerza de la bondad y la paz que surge al saber que había hecho una diferencia. Una noche, mientras Karen y David se sentaban en el porche de su casa de campo, viendo el atardecer, Karen se volvió hacia él y sonrió. ¿Alguna vez te preguntas cómo habrían sido las cosas si no hubieras pagado mi comida ese día?, preguntó. David se rió suavemente. No lo hice para que me dieras las gracias, ¿recuerdas? Lo hice porque era lo correcto. Karen asintió. Lo fue, y gracias a eso cambiamos el mundo. David sonrió, apretando su mano. Lo hicimos, y esto es solo el comienzo. La historia de Karen es un testimonio del poder transformador de la bondad, la empatía y el crecimiento personal. Su vida cambió por un pequeño acto de gracia, pero fue su valor para enfrentar su pasado y abrazar una nueva forma de pensar lo que realmente definió su legado. Junto a David, Karen demostró que nunca es tarde para cambiar, para corregir errores y para construir un futuro basado en la compasión. La historia de Karen y David no es solo sobre redención personal. Es un llamado a todos nosotros a examinar nuestros propios prejuicios, a desafiar los sistemas que perpetúan la desigualdad y a reconocer el poder que tenemos para marcar la diferencia en las vidas de otros. Gracias por ver esta increíble historia de transformación. Si la historia de Karen te conmovió, si te hizo reflexionar y te inspiró a crear un cambio en tu propia vida, dale like a este video y compártelo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video.